Buenas noches y bienvenidos a Claves, el programa de política internacional de TV PTS. El programa de hoy vamos a dedicarlo a la situación en Irán y cómo continúa la huelga de los trabajadores no docentes en Brasil. Ahora los invito a ver el informe que preparó nuestra producción alrededor de los últimos acontecimientos en la situación iraní. Después de 10 días de movilizaciones masivas, el aparato represivo del régimen iraní parece haber restaurado provisoriamente el orden de las calles de Teherán. En su sermón del pasado 19 de junio, el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, reafirmó su alineamiento con Ahmadinejad. Anunció que no iba a tolerar más las protestas, amenazando con un baño de sangre. Al día siguiente, decenas de miles de manifestantes tomaron las calles desafiando la prohibición de Khamenei. Los manifestantes se enfrentaron a una dura represión que se cobró la vida de al menos 20 personas. Según los medios estatales iraníes, hubo 100 heridos y alrededor de 450 personas fueron arrestadas. La agencia oficial de noticias iraní informó que se establecieron tribunales especiales para juzgar a los detenidos en las movilizaciones contra el fraude electoral y que estos recibirán un castigo ejemplar. La represión ya ha desalentado la participación de algunos sectores de las movilizaciones. Aumentó además la presión sobre políticos y clérigos que, a pesar de tener críticas, son leales al régimen y afines a la fracción gobernante. El Consejo de Guardianes informó que en 50 ciudades los votos excedieron en 3 millones la cantidad de votantes. Sin embargo, no consideró que estas irregularidades fueran suficiente evidencia de fraude. Khamenei, a su vez, afirmó que ni el establishment ni la nación se rendirán mientras anunciaba que Ahmadinejad asumirá su segundo mandato entre fines de julio y mediados de agosto. La teocracia oficial apeló a la teoría de la conspiración para deslegitimar las protestas, acusando a los activistas de ser agentes del imperialismo norteamericano y del Estado sionista. Esta retórica fue acompañada de algunos gestos como la expulsión de diplomáticos británicos, acusados de instigar las movilizaciones, como medida para recuperar algo de la legitimidad perdida. La larga historia de injerencia británica y norteamericana en el país y la hostilidad manifiesta del imperialismo hacen que estas denuncias puedan lograr algo de credibilidad en algunos sectores de la población. Aunque Obama endureció su discurso repudiando la represión, sigue evitando avalar las denuncias de fraude, como le exigen los republicanos, y reiteró su voluntad de negociar con el régimen. Este cambio en la política exterior del gobierno de Obama es solo un giro táctico ante el fracaso de la línea dura de Bush para hacer avanzar los intereses imperialistas en la región. Por su parte, los sectores conservadores del régimen iraní hacen demagogia con su retórica antiimperialista porque temen perder su estabilidad. El desarrollo del movimiento de masas puede tornarse incontrolable ante las divisiones en las alturas. La defensa de un país oprimido frente al imperialismo, incluso la defensa del legítimo derecho a desarrollar su proyecto de investigaciones nucleares, no se puede confundir con el alineamiento con el régimen teocrático y represivo. Este régimen, que mantiene un férreo control social para preservar los intereses de la burguesía local y los privilegios de la élite gobernante, está siendo cuestionado por un amplio movimiento de masas, como nunca antes en la historia del régimen teocrático. Los sectores conservadores de la teocracia, dirigidos por el ayatolá Khamenei, los aparatos militares y paramilitares del Estado, se alinearon con Ahmadinejad. Este alineamiento tiene más bases materiales que religiosas. Estos sectores han sido ubicados por Ahmadinejad en puestos claves de la administración de empresas estatales y en los programas de defensa en detrimento de otros sectores de la élite gobernante, ligados a Rafsanjani. La oposición reformista, encarnada por Musavi, Rafsanjani y Khatami, parecen haber sido derrotada en sus objetivos inmediatos. Musavi, luego de los últimos acontecimientos, difícilmente opte por un enfrentamiento al conjunto del régimen, menos aún alentar una movilización que ya excede la cuestión electoral y puede salirse de cauce. Musavi nunca apuntó a dirigir una revolución contra el régimen teocrático iraní, sino que tenía el objetivo de aprovechar el amplio descontento social con el gobierno de Ahmadinejad
para hacer avanzar los intereses de otro sector de la élite iraní. La política de Musavi, más conciliadora con Estados Unidos, permitiría una apertura a la economía iraní al capital imperialista. Musavi y sus aliados se encuentran ante una difícil elección, ya que de aceptar sin condiciones el triunfo de Ahmadinejad, saldrían muy debilitados en la lucha del poder que está dividiendo la cúpula del régimen. Khamenei, quien detenta el poder en última instancia en Irán, ha perdido prestigio y autoridad, y el segundo gobierno de Ahmadinejad asumirá con la oposición de amplios sectores sociales que lo consideran ilegítimo. Los trabajadores iraníes jugaron un rol decisivo en la revolución de 1979. No solo paralizaron el país mediante la huelga general, sino que plantearon embrionariamente las únicas medidas que podían resolver las demandas de los pobres urbanos y rurales, expropiando fábricas y tierras. La clase obrera hoy sufre la persecución y la represión del régimen teocrático, que le prohíbe su organización sindical y política. Los trabajadores iraníes tienen una participación minoritaria en las movilizaciones, dominadas por las clases medias y el movimiento estudiantil. Musavi ha hecho demagogia llamando a la huelga general en caso de ser detenido, pero se cuida de poner en movimiento a los sectores de trabajadores que en los últimos años vienen protagonizando huelgas y desarrollando organizaciones clandestinas. La declaración del Sindicato de Trabajadores del Transporte Público de Teherán y el llamado a la suspensión de actividades en la automotriz Khodro, una de las principales concentraciones obreras del país, en solidaridad con las movilizaciones y en repudio a la represión, son algunos síntomas alentadores. Si persiste una situación de fractura en la élite gobernante, inestabilidad política y descontento social, estará abierta la perspectiva de que la clase obrera intervenga con sus propios métodos y con una política independiente, mostrando así una alternativa para los que aún tienen ilusiones en las alas reformistas del régimen. Esto será, en última instancia, lo que defina el curso de los acontecimientos en la próxima etapa.